¿Qué tal, chicos? Buenos días, bienvenidos a esta nueva clase. En semana corta tuvimos ahí un descansito, espero que lo hayan aprovechado y que haya sido bueno para todos ustedes, igual que para nosotros. Y bueno, pues hoy vamos a continuar hablando de la comprensión lectora, pero vamos a comenzar a ver algunos componentes de la comprensión lectora. Y el primer componente, la primera parte importante que vimos fue la estructura de los diferentes textos que nosotros leemos, y por eso vimos la semana pasada los formatos de textos y organizadores gráficos, y estuvimos viendo sobre cómo las diferentes estructuras de los textos, cuáles son sus componentes a nivel general, que nos permite pues ya nosotros poder tener una mejor entendimiento de los textos que estamos analizando. Y otro componente que es bien importante, muchachos, al momento de tratar de comprender un texto, y digo tratar porque no siempre lo logramos, a veces batallamos y tenemos por ahí dudas y tenemos muchas situaciones que impiden que nosotros podamos comprenderlo y entenderlo bien, es el vocabulario. ¿Cuántas palabras, a veces impronunciables, hemos encontrado en los textos que nosotros leemos? Infinidad, sobre todo si son textos de alguna ciencia como es la medicina o en matemáticas o física, que hay a veces nombres, nomenclaturas, siglas, símbolos que no comprendemos, que no manejamos mucho y que pues sin lugar a dudas nos va a costar trabajo. O palabras, por ejemplo, en otro idioma, si estás leyendo, por ejemplo, en inglés, obviamente pues ahí el vocabulario es importantísimo, ¿no? Porque no vas a saber exactamente al 100% qué es lo que están diciendo si no lo conoces, ¿no? Entonces, pues la enseñanza del vocabulario influye directamente en la comprensión lectora. Su importancia radica en que si el lector reconoce inmediatamente el significado de las palabras que lee, pues puede concentrarse en la comprensión del texto. Pues para interpretar el significado de un texto es necesario conocer alrededor del 90 al 95% de las palabras del mismo. Esta es una relación de doble vía porque para comprender se requiere el conocimiento del vocabulario y mediante la lectura se incrementa. Entonces la enseñanza del vocabulario debe formar parte del desarrollo de la comprensión lectora en todas las áreas curriculares, es decir, en todas tus materias. Entonces, un estudiante debe de reconocer al instante la mayoría de las palabras o expresiones de un texto para comprenderlo. ¿Qué es lo que les decía ahorita? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que no entendemos un texto porque dices, ¿qué quiere decir esta palabra? Oye, yo esta palabra nunca la había escuchado, ni sabía que existía, mucho menos es su significado. Y nos atoramos entonces ahí y ya no podemos seguir leyendo porque dices, es que no me queda claro. Y obviamente difícilmente vamos a irnos a un diccionario o ahí en el celular a buscar a Google y para investigar de qué se trata, porque lo que queremos es terminar de leer, ¿no? Entonces, por eso es que este aspecto hace que se vuelva tan complicado entender un texto. Entonces, un estudiante que va apenas comenzando, pues también debe de aprender a descifrar las palabras que apenas sabe o que aún no conoce, y así pues aprender nuevas palabras al mismo tiempo que lee textos cada vez más difíciles. Es decir, ya, por ejemplo, a estas alturas del partido, si yo te digo, chicos, vamos a leer un libro, lo último o el último libro que espero que tomes en tus manos sea un cuento infantil. O lo último que espero que tomes sea Diario de Ana Frank, El Quijote, porque son libros muy básicos. Hay libros más complejos, hay libros con temas un poquito más densos que ya puedes empezar a leer y que a veces nos da flojerita porque decimos, es que, ay, no, habla bien así, bien de viejito, bien rebuscado. Pero, ¿saben, muchachos? Ese tipo de textos lo que hace es que elevemos nuestro lenguaje, elevemos nuestra capacidad de comprensión y también que vayamos adquiriendo la experiencia que vamos a necesitar en la vida adulta. Ya no, en la vida adulta no vas a tener la necesidad de hablar como en un cuento de niños, que son tres palabras forman una frase. No, ya necesitas establecer un pensamiento mucho más elevado.
Para quienes no les gusta leer periódicos, malas noticias. Necesitas empezar a leer textos más educativos que una revista o que un cómic o que o cualquier otro tipo de texto que no tiene esa capacidad de instruirte más allá. No digo que no lo hagas, pero hay que ir cambiando un poquito eso, o las novelas de ficción. Mejor hay que ir leyendo algo un poquito más productivo, cambiando un poco con palabras que puedas utilizar en tu diario, y que te ayuden a dar la impresión total de que eres una persona que está aprendiendo. Entonces, se sabe cuando una persona lee porque cambia la forma en la que se expresa. Entonces, ahí es donde uno dice, mira, está leyendo, mira esto, mira aquello. Por eso es que nosotros en la escuela les pedimos que eleven su nivel de lectura. Entonces, va a ser muy importante en la comprensión lectora el vocabulario. Por eso, cada uno de ustedes debe de conocer el significado de diversos tipos de palabras y expresiones, además de los significados que las mismas pueden tener. Entonces, la riqueza del vocabulario o la riqueza léxica de un estudiante depende del conocimiento que posee o de los significados de una palabra o expresión, además de la precisión en el uso del lenguaje. Entonces vamos a ver cuál es la riqueza léxica de una persona. Vamos a ver sus componentes y vamos a ponerlo así: riqueza del vocabulario. ¿De qué se compone la riqueza de nuestro vocabulario? Es decir, ¿qué elementos necesito desarrollar yo en mi vocabulario para que éste sea, pues, uno que tenga el nivel que necesito, puesto que ya estoy en la preparatoria? Ya no estoy en el kinder, ni en la primaria, ni en la secundaria, estoy en la preparatoria. Estoy preparándome para la vida adulta. Por lo tanto, los textos que debo de leer deben de tener un grado de dificultad un poquito más elevado, ¿ok? Entonces, componentes de la riqueza de vocabulario van a ser dos: amplitud y profundidad. Entonces, en el dominio del vocabulario se toman en cuenta dos elementos, que es la extensión, la amplitud y la profundidad con que se conocen las palabras. La amplitud del vocabulario involucra el número de palabras que tú conoces, incluso en un nivel superficial, mientras que la profundidad se refiere a que también conoces cada palabra. Amplitud es todas las palabras que tú conoces, pero la profundidad es si realmente conoces su significado. Por eso es que a veces a los adultos te molestan diciéndote, ¿y sabes qué significa? Y te da mucho coraje, yo lo sé, que te da mucho coraje que te digan, que alguien te diga, ¿y sabes qué significa? Y tú digas, no, no sé qué significa, pero lo escuché. Entonces, necesitamos empezar a preocuparnos por saber qué significan las palabras que decimos, porque si no, entonces realmente podríamos estar hablando tonterías y nos podríamos ver muy mal, y eso no lo queremos, porque ya somos personas que nos estamos preparando para un perfil más formal. Entonces, la amplitud y la profundidad forman los dos polos del conocimiento del vocabulario y forman parte de un continuo proceso de aprendizaje, ya que al incrementar el número de palabras que conocemos podemos conformar redes más densas dentro de nuestro léxico mental, o sea, de la forma en la que nosotros almacenamos las palabras, y por lo tanto conocer a profundidad las palabras que ya sabíamos. Entonces, cuando tú aprendes nuevas palabras, procura aprender su significado, ¿ok? ¿Para qué sirven? En qué momento la puedo utilizar? Y eso te va a ir dando una mejor presentación también. El conocimiento del vocabulario en la lengua materna y el segundo idioma significa aprender a usar las palabras en diferentes niveles, como en nuestra vida cotidiana. Entonces, en la profundidad vamos a tratar de distinguir la precisión semántica, es decir, elegir la palabra o expresión según su significado, y también las interrelaciones en cómo se va a mezclar con otras palabras y cómo se lleva. Entonces, ¿qué tan profundo es nuestro conocimiento de las palabras? Bueno, el dominio de un vocabulario en uno o más idiomas se manifiesta en diferentes niveles, y ahorita vamos a ver esos niveles en los que podemos distinguir cómo
cómo es que dominamos nuestro vocabulario. Ahora, la mayoría de nosotros solo hablamos español. Otros hablan un poquito de inglés, otros hablan un muchito de inglés, otros a lo mejor hablan francés, alemán, coreano, japonés, palabras que has aprendido también de las series, las películas, el internet, las canciones. Todas esas palabras cuentan porque de cierta manera te has preocupado por investigar su significado. Bueno, pues esas palabras ya son parte de tu léxico. También tenemos palabras en latín, palabras en griego que hemos utilizado y que son parte de nuestro vocabulario. Y necesitamos poder conocer su significado, ¿no? Entonces, cuantas más palabras y expresiones sabe una persona, mayor es su riqueza léxica. Y además de saber los diferentes significados de las palabras, debe también establecer relaciones de sentido entre ellas y poder utilizarlas en la lectura, en la escritura y en la expresión oral. Entonces, en esta parte de la comprensión lectora, es bien importante que sepamos qué estamos diciendo, porque si no, imagínate, a lo mejor decimos una imprudencia o algo y no, pues se sale de control. También todo esto implica el uso de las palabras en varios niveles: fonético, gráfico, morfológico, sintáctico y semántico. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos al segundo video para continuar hablando sobre cómo es que dominamos nuestro vocabulario en diferentes niveles. ¿Ok? Ahorita nos vemos.